Hola a todos, bienvenidos a esta sesión donde vamos a desmenuzar paso a paso uno de esos ejercicios súper completos del examen de Química de la PAU. Hoy me voy a poner el traje de profesor paciente, de esos que no tienen prisa porque el objetivo aquí es que entendamos el porqué de cada cosa. Vamos a ir muy despacio. Primero leeremos qué nos piden, luego sacaremos los datos con lupa y finalmente resolveremos todo al dedillo. Nada de memorizar a lo loco. Queremos que vayáis a esa prueba con una seguridad absoluta. ¿Listos? Pues empezamos. Para que no nos perdamos, vamos a trocear el problema en partes lógicas. Arrancaremos con el apartado A sobre energía libre. De ahí saltaremos al B, para ver descomposición y espontaneidad. Luego, el apartado C nos meterá de lleno en la ley de velocidad, el D nos hará pensar en el efecto de la temperatura, y cerraremos con un resumen final para que todo encaje a la perfección. Vamos con el primer asalto del apartado A, centrado en la energía libre. A ver, lo primero es lo primero, leer despacio. El enunciado nos dice textualmente: el nitrato de amonio es un compuesto con muchas aplicaciones cuya síntesis se realiza por reacción directa de ácido nítrico y amoníaco. Escriba la reacción ajustada que se produce y, haciendo uso de la tabla, calcule el incremento de la energía libre de Gibbs estándar de reacción a 300 Kelvin. Justifique la espontaneidad de la reacción. Fijaos bien en los verbos, nos exigen tres cosas muy concretas: ajustar, calcular y justificar. Vale, en el examen nos van a dar una tabla de datos gigante. El truco aquí es saber filtrar el ruido. Para este primer cálculo solo necesitamos rescatar las energías libres de formación. Tenemos el nitrato de amonio con menos 184, el ácido nítrico con menos 81 y el amoníaco con menos 17. Ojo al dato, todo esto está en kilojoules por mol. Venga, vamos a resolverlos sin prisa. La reacción es sencillísima y ya sale ajustada solita. 1 mol de ácido nítrico más 1 de amoníaco dan 1 de nitrato de amonio. La fórmula, la de siempre. Energía libre de los productos menos la de los reactivos. Sustituimos con cuidado, cogemos el producto, que es menos 184, y le restamos la suma de los reactivos, que es menos 81 más menos 17. Si operamos, menos 81 menos 17 es menos 98. Así que nos queda menos 184 menos menos 98, o lo que es lo mismo, menos 184 más 98. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto es vital. Siempre, y digo siempre, tenéis que poner las unidades al dar el resultado final. Por ejemplo, si un cálculo cualquiera os diera 89, en el examen hay que escribir estrictamente 89 kilojulios por mol, si no, está mal. En nuestro caso, el resultado exacto es menos 86 kilojulios por mol. Y como nos piden justificar, al ser un número negativo, la teoría es implacable. La reacción es espontánea a 300 Kelvin. Fin del apartado. Pasamos al apartado B, descomposición y espontaneidad. Leemos el nuevo mandato. Una de las aplicaciones del nitrato de amonio es como explosivo, ya que a temperaturas por encima de 175 grados Celsius se descompone en óxido de nitrógeno y agua. Escriba la reacción ajustada y con los datos calcule el incremento de entalpía y entropía estándar de reacción. Determine la energía libre a 450 Kelvin. Cuidado aquí porque el examinador nos acaba de cambiar las reglas del juego. Pasamos de 300 a 450 Kelvin. Para este nuevo bloque, volvemos a nuestra tabla gigante, pero ahora filtramos otros datos. Necesitamos la entalpía de formación y la entropía estándar. Y mucha atención a esta trampa clásica de la PAU. Mirad las unidades. La entalpía viene en kilojulios por mol, pero la entropía está en julios por Kelvin y mol. Quedaos con ese detalle porque luego habrá que ajustar. Vamos allá. La reacción es la descomposición de 1 mol de nitrato de amonio sólido para dar 1 mol de óxido de dinitrógeno gas y 2 moles de agua gas. Empezamos calculando la entalpía. Productos menos reactivos. Metemos los datos, 82 del óxido de dinitrógeno más 2 veces menos 241 del agua, y a todo esto le restamos el menos 366 del reactivo. Operamos, 82 menos 482 más 366 nos da un resultado de menos 34 kilojulios por mol. ¿Qué significa ese signo negativo en la vida real? Pues que la reacción libera energía hacia afuera, es decir, es exotélmica. Seguimos exactamente con la misma lógica para la entropía. Productos menos reactivos. Sustituimos 220 más 2 veces 189 del agua menos los 151 del reactivo. Haciendo números nos sale 447 julios partido por kilogramo mol. Fijaos que es un valor positivo bastante grande. Químicamente esto es precioso. Nos dice que aumenta muchísimo el desorden molecular. Y tiene toda la lógica del mundo, porque estamos pasando de tener una sustancia sólida y ordenadita a varias sustancias en estado gaseoso volando por ahí.
Bueno, pues llega el momento de juntar todas las piezas del puzzle para sacar la energía libre a 450 Kelvin. Usamos nuestra ecuación estrella, entalpía menos temperatura por entropía. Y aquí es donde deshacemos la trampa de antes. Obligatorio pasar esos 447 julios a kilojulios. Nos queda 0.447. Ahora sí sustituimos. Menos 34 menos 450 por 0.447. Y el cálculo final arroja exactamente menos 235,15 kilojulios mol. Como sigue siendo negativo y además un número bastante contundente, confirmamos que efectivamente esta descomposición explosiva es súper espontánea a esta temperatura. Venga, cambiamos un poco el chip. Apartado C. Ley de velocidad. A ver qué nos piden ahora. Dice así: escriba la ley de velocidad de la reacción de descomposición del nitrato de amonio, considerando que las unidades de su constante de velocidad son segundos a la -1, e indique el orden de la reacción. Chicos, esto es un regalo. El examinador nos está dando la respuesta en bandeja con esa pequeña pista, las unidades de la constante. Vamos a aislar ese concepto porque es una llave maestra teórica. ¿Qué demonios significa segundos a la -1? En cinética, las unidades de K cambian dependiendo del orden global. Si fuera orden 0, serían moles partido por litro y por segundo. Si fuera orden 2, serían litros partido por mol y por segundo. Pero cuando las unidades son estrictamente tiempo a la inversa, es decir, SS a la -1, es la prueba absoluta e irrefutable de que estamos ante una reacción de primer orden. Así que resolver esto es visto y no visto. Identificamos que el orden es 1, y para montar la ecuación simplemente decimos que la velocidad, v, es igual a la constante K, multiplicada por la concentración de nuestro reactivo, el nitrato de amonio, elevado a 1. Elegante, directo y al grano. Llegamos a la recta final, apartado D, efecto de temperatura. Este apartado es pura teoría. Mirad. Explique cómo afecta a la velocidad de la reacción de descomposición del nitrato de amonio una disminución de la temperatura. Hay que imaginarse el sistema enfriándose y contarle al corrector paso a paso la historia de lo que les pasa a esas moléculas. Para argumentar esto como es debido hay que invocar la famosa ecuación de Arrhenius. Ojo, no hace falta que escribamos la fórmula matemática compleja, el examen no lo pide y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que usar su lógica inquebrantable. Según la ecuación de Arrhenius, si bajamos la temperatura, la energía cinética media de las partículas cae en picado, se mueven menos. ¿Qué provoca eso? Pues una disminución drástica del valor de nuestra constante de velocidad, la K. Y como acabamos de ver en el apartado anterior que la velocidad es directamente proporcional a esta constante, blanco y en botella, una caída en la temperatura resulta, de forma inexorable, en una menor velocidad de reacción. Y para terminar con buen sabor de boca, hagamos un resumen de los resultados finales. Esta tabla es el momento de hacerle una foto mental. Es la radiografía perfecta del ejercicio. En el apartado A, calculamos una energía libre de menos 86 kilojulios mol, demostrando que es espontánea. En el B, al calentar a 450 Kelvin, nos fuimos a menos 235,15 kilojulios mol. Confirmamos que era un proceso exotérmico y aún más espontáneo. En el C, las unidades nos chivaron que era de primer orden. Y en el D, razonamos con Arrhenius que a menos temperatura, menos velocidad. Un ejercicio largo, sí, pero diseccionado a la perfección.